se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del señor secretario general de la Cámara, señor Landeros, por el cual comunica el acuerdo de la corporación en orden a remitir a esta comisión los siguientes proyectos de ley radicados actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín 14.090. El que modifica el decreto ley número 321 de 1925 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad para exigir a los condenados por homicidio simple como requisito para postular a la libertad condicional el cumplimiento efectivo de 2/3 de la pena, boletín 14.091. El que modifica el mismo texto legal para suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional, boletín 14.092-07. El que modifica también el decreto ley 321 para exigir como requisito para postular a la libertad condicional el haber gozado previamente de un beneficio intrapenitenciario que no haya sido revocado por causa imputable al postulante, boletín 14.100. Indicación del Ejecutivo que agrega en el número 1 del artículo primero un artículo 294 bis en el mensaje que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, boletín 13.982. Y finalmente, un pareo para esta sesión del diputado don Osvaldo Urrutia con el diputado Marcelo Díaz. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Quién habla? Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. ¿Hay alguien que quiera plantear algún punto vario? Bueno, vamos a dar entonces inicio a la sesión que tiene por objeto seguir la tramitación y votación en particular del boletín número 13.982-25. Damos la bienvenida a las diputadas y diputados que nos acompañan, al señor subsecretario y sus asesores del Ministerio de Justicia, a don Carlos Verdejo de la Defensoría Penal Pública y don Nicolás Cisternas también, ¿no? A don Mauricio Fernández del Ministerio Público, junto a doña Tania Gajardo, que nos acompaña en el día de hoy. Señor secretario. Presidente, le informo, el gobierno 2 sesiones atrás, el Ejecutivo, mejor dicho, se comprometió a presentar una indicación cuando tratamos el tema del comiso, que está referida a la indicación número 15, que también es una indicación del Ejecutivo y que está relacionada con una indicación, la número 59 de la diputada Orsini. En mi opinión, habría que votar la indicación 15, que se complementa con la indicación del Ejecutivo, pero si a usted le parece bien, debería dar la palabra al Ejecutivo para que explique su indicación. Okay. Antes entonces, Víctor, ¿usted iba a decir algo? Sí, le proponía dar lectura a la indicación que propone el Ejecutivo para que tuvieran... A contextualizar. Para contextualizar. Perfecto, le pediría a Víctor que hiciera mención a la número 15, a la indicación del Ejecutivo, y a continuación le damos la palabra al Ejecutivo y después pasamos a discutir y a votar. Muy bien. En primer lugar, presidente, vamos a leer la indicación asignada con el número 15, que está formulada al artículo 294 del Código Penal. En la página 4 del comparado. Página 4 del comparado. Vamos a poner el compártelo mejor, Víctor. Sí. Sí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está justo la indicación número 15. Dice, el artículo 290, ¿doy solo lectura a la indicación o prefiere leer el artículo y las indicaciones, presidente? Es complementaria al 294 la indicación, porque agrega unos incisos. Sí. Dice el artículo 294, dice, las penas de los artículos 292 y 293 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables individuales la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Eso es todo el 294. La indicación número 15 del Ejecutivo agrega los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos.
dice la indicación, en todo caso, se impondrá el comiso de ganancias por el cual se priva al condenado de activos patrimoniales cuyo valor corresponde a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito o bien por perpetrarlo y se los transfiera al fisco. Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieran originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Asimismo, caerán en comiso todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen ilícito. Hasta ahí el texto de la indicación. Número 15. Número 15. Presidente, si quiere, leemos la indicación nueva propuesta por el Ejecutivo. Por favor, y después... Diputado Orsini. Perdón, disculpe. Porque a mí cómo escucharse en el... Bueno, presidente, que recién acabamos de tomar conocimiento de esta indicación. Si bien a primera vista parece razonable, tiene algunas cosas que creo que hay que revisar. Por ejemplo, el artículo 294 bis dice, siempre que se establezca que proceden de un hecho ilícito, que es un estándar que parece un poco bajo. Entonces, quisiera pedirle, presidente, si podemos votar esta en la próxima sesión para poder tener un tiempo de revisarlo con los asesores. Pero que la Porque lea. acabo de tomar conocimiento y hace referencia a otras normas. Me gustaría tener un tiempo para revisarlo. ¿Le parece, diputada, si damos lectura a la indicación, le damos la posibilidad al subsecretario que explique y obviamente si usted lo solicita y la comisión está de acuerdo, la votamos en la siguiente sesión? Ok. Me gustaría poder conversarlo con mis asesores. Presidente, doy lectura a la indicación formulada por el Ejecutivo al artículo primero para agregar en el numeral 1 un artículo 294 bis nuevo a continuación del artículo 294 del siguiente tenor. Artículo 294 bis. Siempre que se establezca que proceden de un hecho ilícito, se transferirán al fisco todas las ganancias a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. Primero, se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras B y C del inciso primero y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal. Segundo, se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra B del artículo 250 del mismo Código. Tercero, se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho. Cuarto, se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a esa responsabilidad. La transferencia al fisco de las ganancias a que se refiere en este artículo no se reputarán pena en los términos señalados en el artículo 20. Es toda la indicación propuesta por el Ejecutivo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra al señor subsecretario para que de manera general... Sí, muchas gracias, presidente, por su turno de saludar a todas y a todos los miembros de la comisión y también a los invitados. Presidente, han sido leídas dos indicaciones, una que formaba parte del conjunto de indicaciones que ingresamos luego de la discusión en general, escuchando la opinión de los distintos profesores, y en segundo lugar la indicación a raíz de una indicación también de la diputada Maite Orsini en orden a poder adelantar en alguna medida el comiso, aún en casos que no existiese condena. Respecto a la primera indicación, la indicación número 15, esto lo explicamos en la sesión respectiva, en que el objetivo era poder dar un mayor contenido a el alcance que podía tener el comiso, particularmente tratándose en estos fenómenos delictivos que estamos hablando de delincuencia organizada. Y es en ese sentido que, en este caso, procediendo el comiso, se incluye el concepto del comiso de ganancias, y se lo define, esto es en amplia concordancia con la tendencia internacional en delincuencia organizada, que es también incluir justamente los activos patrimoniales que correspondan a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito. Es decir, no necesariamente a lo directamente
obtenido, sino a lo equivalente. Y esto puede ser precisamente porque pueden haber obtenido dinero en efectivo, por ejemplo, obviamente por una actividad lucrativa ilícita en este sentido, y con esos fondos compran, por ejemplo, un bien raíz. Por lo tanto, no hay una relación directa, sino indirecta en la apropiación de ese bien raíz, y por lo tanto esto se constituye como parte del comiso de ganancia. En segundo lugar, dentro de este mismo concepto del comiso de ganancias, se comprenden también expresamente todos los frutos y utilidades que puede dar origen esta actividad. Volviendo al ejemplo anterior, que se hubiese comprado, por ejemplo, un bien raíz, y ese bien raíz se pone en arriendo por parte de la organización y rentan con este bien raíz que fue adquirido con dineros que ilícitamente obtuvieron de su actividad delictiva, esto también obviamente caería en comiso, insisto, no solamente los bienes obtenidos directamente, sino las rentas que producen de ese patrimonio. También se comprenden las ganancias que equivalen a los costos evitados mediante el hecho ilícito, porque muchas veces puede haber un ahorro en el ejercicio de la actividad delictiva. Y pongo aquí el ejemplo precisamente de delitos tributarios, donde más que obtener directamente una ganancia, lo que se hace es obtener un ahorro y por lo tanto el comiso puede equivaler a la cuantía del tributo no pagado indebidamente. Y finalmente se establece que podrán caer en comiso todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiera perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen ilícito. Y aquí mencionábamos también, porque esto fue debatido en la comisión, el hecho que a una asociación criminal, por ejemplo, que se dedica al narcotráfico, se descubre que donde tiene su centro de operaciones cuentan con 5 o 6 vehículos de alta gama y por lo tanto caen en comiso, a menos que se logre probar que alguna persona tenga legítimamente la propiedad de ese vehículo, no vinculada obviamente a la propiedad, a la actividad delictiva. Eso es respecto del artículo 294 bis, donde estamos proponiendo precisamente la incorporación de 3 incisos que dicen relación con el comiso de ganancias en términos generales como se conoce. Ahora bien, a propósito de esto, también vimos una indicación de la diputada Orsini que establecía la figura de lo que se conoce tradicionalmente como el comiso sin condena. Es decir, que no obstante no se haya decretado una sentencia condenatoria en contra de los partícipes de una asociación delictiva, sí se podría dar lugar a la transferencia de estos recursos hacia el fisco, y habíamos hecho presente que en los términos como estaba planteada podía tener algunos problemas de aplicación práctica, pero que la idea, nuevamente, siguiendo experiencias de derecho comparado y cuál es hoy día la tendencia de las herramientas que se ponen a disposición de los organismos competentes para perseguir el crimen organizado, está justamente la posibilidad de hacerse de esos recursos aun cuando no haya sentencia condenatoria, pero que esto tenía que ser efectivamente de una manera dentro de lo que establece el Código Penal. ¿Por qué hacíamos alusión a esto? Solamente lo traigo a modo de recuerdo para entender por qué había que pensar en una norma que perfeccionara esto, porque el comiso es naturalmente una pena dentro del Código Penal y por lo tanto, siendo una pena, exige sentencia condenatoria y porque se basa en un juicio de reproche en contra de una o más personas. Solo así, en la estructura actual de nuestro Código Penal, opera el comiso. Pero la verdad es que muchas veces hoy en día ve en la tendencia en derecho comparado y así como adelanto está estructurado en el anteproyecto de nuevo Código Penal que esperamos presentar prontamente, hay 2 formas distintas de reaccionar frente a los delitos. Por un lado, la pena propiamente tal, que es el reproche basado en la culpabilidad que tienen quienes integran esta asociación delictiva, pero hay medidas que están derivadas no por la culpabilidad, sino por otras necesidades más bien vinculadas a razones de derecho público de poder aplicar una serie de medidas. Por ejemplo, inhabilitaciones. Si tenemos una persona que ha sido condenada, por ejemplo, por participar en delitos sexuales contra menores de edad, la tendencia de hoy en día es que la inhabilitación de trabajar en relación con menores de edad no es por un juicio de reproche, es por la necesidad que toma el Estado de no vincular a esa persona con menores de edad por razones de eventual riesgo hacia el futuro y por lo tanto no son penas, son consecuencias producto de una actividad delictiva previa.
Aquí pasa lo mismo, presidente, que es lo que estamos estableciendo. Estamos estableciendo que en este artículo 294 bis, siempre, y ese es el requisito sine qua non, que se logre establecer que proceden de un hecho ilícito. Por lo tanto, no es una conducta arbitraria que se le está otorgando al tribunal, sino que siempre, en la medida que procedan de un hecho ilícito, en determinados casos se puede decretar la transferencia al fisco de las ganancias que estaban definidas ya en la indicación a la que hacía alusión anteriormente. Dado que, presidente, entiendo la idea de explicar en términos generales, porque efectivamente la diputada, entiendo, y me parece bastante razonable, ha solicitado poderlo ver en detalle, solamente voy a mencionar rápidamente los ejemplos que se refieren a distintas formas que están reguladas en nuestra legislación, donde se puede dar que se establece el hecho ilícito, pero no obstante no se termina con una sentencia condenatoria. Por ejemplo, casos en que viene una enajenación mental sobreviniente. Tenemos a un imputado que es sorprendido en la participación de una asociación ilícita y luego durante la investigación se produce una enajenación mental que impide juzgar a esa persona y por lo tanto hay imposibilidad absoluta de poder establecer su responsabilidad penal. Otros casos es cuando se produce la rebeldía ante el tribunal oral. Hay una conducta contumaz de no comparecer a la justicia por parte del propio imputado. Otros casos en que puede establecerse que no hay convicción respecto de la participación del imputado y por lo tanto esto puede terminar en una sentencia absolutoria, pero sí se establece el delito y por lo tanto respecto al delito se produce una vinculación de esos recursos, independientemente que el imputado o alguno de los imputados termina con una sentencia absolutoria. O casos en que pueda haber operado, por ejemplo, alguna figura en que también exime de responsabilidad penal, pero no excluye la ilicitud del hecho. Por ejemplo, operar una causal de prescripción. Por lo tanto, no hay una declaración en que no operó un hecho ilícito, sino que por las reglas de la prescripción no es posible establecer la responsabilidad penal. Son estas las figuras, presidente, en general, vienen en detalle, cada una de ellas hecho alusión, pero que abordan esta idea de que, habiéndose establecido la existencia del hecho ilícito por distintas razones que no se establece la responsabilidad penal de una o más personas, de todas maneras es posible establecer la transferencia al fisco de estas ganancias en los términos que ya estaban definidos previamente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Como bien señalamos, esta indicación, que es la nueva que presenta el Ejecutivo, que tiene relación con la número 15 y la número 59, vamos a discutirla en particular y votarla en la siguiente sesión. En la última comisión, el día miércoles pasado, quedamos en la indicación, señor secretario, número, para proseguir con la votación en particular. ¿Puedo hacer una pregunta, presidente, al subsecretario cortita? Por supuesto. Señor Realizante, y tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Subsecretario, si usted sabe si existe en la legislación comparada casos de que se decomise cuando hay sentencia absolutoria, o si es provisorio, lo que propone la indicación, entiendo, de la diputada Orsini, si es provisorio hasta el resultado final del juicio, porque por la presunción de inocencia, entiendo que se quiera decomisar antes, pero ¿en qué momento se le devuelve si es que la justicia decide otra cosa? Presidente. Diputado Orsini. Muchas gracias. Primero decir que realmente fue muy explicativa y muy ilustrativa la explicación del subsecretario, así que la verdad es que me quedó todo muy claro y estoy en condiciones de votar, al menos yo, si es que el resto de la comisión lo tiene bien. Y segundo, sobre lo que preguntaba el diputado Alessandri, esto sería al final del proceso, no es antes, es en los casos. Voy a tratar de ser ilustrativa con ejemplos. Por ejemplo, se logra probar que una organización o una persona tuvo ganancias de 200 millones de pesos, por ejemplo, por transacciones de droga. Sin embargo, la persona que tiene el dinero fallece. Entonces la condena es absoluta, o sea, no se le puede condenar porque murió, como lo que pasó acá, me decía el diputado Torralba, con Escobar. Pablo Escobar murió y todos los bienes que él adquirió después a través de la droga, quedaron en manos y se limpiaron, entre comillas, porque la persona murió. O imagínate, cae en una enajenación mental y queda absuelto porque es inimputable, porque cayó en una enajenación mental, en un trastorno, se pegó en la cabeza y quedó paralítico, sin no tengo idea, y no se le puede condenar. O se escapa.
y no se le puede condenar porque está en rebeldía. Esos son los casos. No es durante el juicio, es al final. Se dicta la sentencia absolutoria, sin embargo, se logra probar que el dinero proviene de la actividad ilícita, pero no se pudo condenar a la persona por estos motivos que le acabo de señalar. Muchas Ok. gracias. Entonces había consideración de que habíamos resuelto votar hoy día, se había aplazado para el siguiente porque la diputada Orsini planteó el hecho de consultar asesores, pero ahora retira esa posición. Vamos a proceder a votar esta indicación del Ejecutivo junto con la número 15. Señor secretario. Víctor. Presidente, votaríamos entonces el artículo 294 con la indicación número 15 más la indicación nueva propuesta por el Ejecutivo. Así es. Perfecto, presidente. El diputado Marcelo Díaz, pero está pareado, así que... Propongo aprobarlo por unanimidad a todas las diputadas y diputados. Así avanzamos. El diputado... Estoy viendo Nadie- que están todos de acuerdo. Déjeme tomar nota porque tengo que dejar registro igualmente. De todas maneras. Diputado Juan Salí. Perfecto. Entonces, aprobado por unanimidad el artículo 294 con las indicaciones señaladas en la número 15 y la nueva propuesta por el Ejecutivo. Muy bien, se aprueba. A continuación, Víctor, pero hay que tener claro los diputados que Sí, votaron. sí, ya los tengo. No se Sí, preocupe. pero es que hay que decirlo. No es llegar y... Sí, yo lo voy a tomar la votación, presidente. Discúlpeme porque tenemos que tener claridad, porque si se nos pasa a alguien, después no metemos en problemas. señor Diputado, secretario. Alessandri, a favor. ¿no está pareado el diputado Alessandri? No, señor. ¿No? Marcelo Díaz con Osvaldo Urrutia. Perfecto. Diputado Alessandri, a favor. Diputado Out. Diputado Out. Diputado Calisto. A favor. Diputado Díaz está pareado. Diputado Fuenzalía. Diputado... A favor. Fuenzalía, a favor. Sí. Sí. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia está pareado. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torrealba. Está pareado. Diputado Leiva, señor A presidente. favor. Ya, a favor. aprobada por unanimidad. 9 votos a favor. Aprobada la indicación, presidente. Muchas gracias, aprobado. Sigamos con la siguiente indicación. La número 20, presidente. De nuevo el compartir el comparado. Por favor, Víctor. Estamos habíamos iniciado, se había iniciado la discusión del numeral 3, que modifica el artículo 411 octies. Eso lo discutimos en la sesión pasada y lo vamos a Exactamente, ahora. presidente. Sí. No sé si quieren darle lectura nuevamente o prefieren... Es que lo discutimos en la sesión pasada. Yo creo que hubo una discusión bien amplia sobre este tema y también con los temas de fondo. Y es importante que avancemos y lo votemos. Es que lo que pasa es que hay indicación al inciso segundo ¿Ya? que elimina una palabra y hay una indicación o sea, el texto elimina en el inciso segundo la frase a una organización delictiva y hay una indicación del diputado Gonzalo Fuenzalía que modifica el inciso segundo, el literal A. No sé, el literal A también lo modifica. No lo podemos votar todos juntos.
No, pues vamos votando Ya, perfecto. en votación. Entonces, ¿qué votamos primero? A ver, La indicación número 20. Claro. la 20. Indicación de los diputados Fuenzalía, Pardo, Sí. Torrealba, al artículo 1 para sustituir en el numeral 3 por el siguiente. Sustituye el numeral 3 por el siguiente. A. Modifícase el artículo 411 octies en el siguiente sentido. A. Sustitúyase en el inciso segundo la palabra organización delictiva por asociación delictiva o criminal. Y B. Sustitúyase en el inciso tercero la palabra organización delictiva por asociación delictiva o criminal. Toda la indicación, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Out, tiene usted la palabra. Presidente, lo que pasa es que las dos indicaciones, de alguna manera, son contradictorias, porque el proyecto, en el mensaje, se propone eliminar la frase o una organización delictiva. Y la indicación propone reemplazar esa frase por asociación delictiva o criminal. Yo quisiera escuchar a la subsecretaría cuál es la razón por la que propone eliminar la frase organización delictiva, dejando solo cuando existieran sospechas fundadas de que una persona hubiera cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados en este párrafo. El Ejecutivo está sugiriendo eliminar la frase organización delictiva y los diputados están proponiendo reemplazarla por otra. Ok. Le vamos a dar la palabra entonces al señor subsecretario y a continuación a uno de los autores de la indicación, diputado Fuenzalía. Gracias. Diputado Leiva, mire, yo estuve como hasta las 4 de la mañana ayer votando el proyecto de ley, así que le voy a, como las indicaciones tienen varios autores, que por ejemplo el diputado Luis Pardo y el diputado Sebastián Torrealba, que se acostó ayer temprano, y está ya in situ en Valparaíso. Okay. Entonces yo le voy a pedir al diputado Torrealba que se haga cargo, pues, y le explique. Muy bien, diputado. Tiene la palabra el señor subsecretario y a continuación el diputado Torrealba. Gracias. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, este tema, ya habíamos conversado anteriormente, naturalmente produce bastante confusión por la cantidad de normas que se están modificando, pero cabe recordar que uno de los objetivos del proyecto es establecer un estatuto general de técnicas de investigación, que hoy día no lo hay. Recordemos que el primer desarrollo que existe de las técnicas investigativas está en la ley 20.000. En paralelo se establecen algunas regulaciones en el Código Procesal Penal y a continuación en algunos tipos penales específicos del Código Penal se alude a estas técnicas. Y eso hace que esta regulación hoy en día es absolutamente heterogénea en diversos aspectos. Vamos a ver más adelante una discusión que ya surgió en la etapa de aprobación en general del proyecto sobre cuál es el estándar que tiene que tener el tribunal. Si se exige una sospecha, se exige un indicio. Pues bien, eso no es homogéneo respecto de los delitos que estemos hablando. En algunos casos el legislador estableció un estándar, en otros casos simplemente no lo estableció. Es más, en algunos casos la ley establece que requieren de autorización judicial y en otros casos establece que no exige autorización judicial. Por ejemplo, en la ley de droga o en la ley de lavado de activos no se exige la autorización judicial. O respecto del estándar de exigir hoy en algunos delitos sospechas fundadas y que sea imprescindible para la investigación, se exigen delitos sexuales y no se exigen este artículo que estamos hablando acá, que tiene que ver con trata de personas o trata de migrantes. Ese es el diagnóstico, por lo tanto lo que hace el proyecto es llevar todo a un estatuto general para combatir la delincuencia organizada en el Código Procesal Penal. Okay. Por lo tanto, lo que propone el proyecto es que en el Código Procesal Penal, cuando nos enfrentemos a casos o de asociaciones criminales o de un grupo de delincuentes en específicos delitos, donde hay un catálogo, acogiendo lo que se señaló en la discusión en general, y dentro de ese catálogo está delitos como estos,
Ahí se establece que cuando entonces hay un grupo organizado que se dedica a cometer este tipo de delitos, proceden las técnicas de investigación específicas y se regulan de una manera uniforme, un mismo criterio para todos, con la autorización judicial. ¿Por qué explico esto? Es por ello que en la propuesta del Ejecutivo, en este artículo 411 octies, que se refiere a un conjunto de delitos, insisto, relacionados con trata de migrantes o trata de personas, se elimina la referencia a una organización delictiva, pero no se va a incluir la referencia a una organización criminal o a una asociación criminal, porque eso va a estar establecido en este estatuto único que va a estar en el Código Procesal Penal. No es que aquí simplemente se está desproviendo de estas técnicas, sino que para no confundir y no tener criterios distintos, esto está regulado, lo que propone el proyecto del Ejecutivo, insisto, con las indicaciones, luego de escuchar la discusión en general, en el Código Procesal Penal. Y por ende aquí queda mencionado en el Código Penal, en este artículo, las técnicas investigativas respecto de incluso una persona, que eso lo permite hoy día la ley cuando se está investigando una sola persona, y eso se mantiene. Pero si hablamos de delincuencia organizada, eso está en un estatuto único que permite ordenar lo que hoy día no tenemos en este ordenamiento jurídico actual. Por lo tanto, presidente, ¿por qué en la propuesta del Ejecutivo se elimina organización delictiva? Porque si hay una organización delictiva que está cometiendo estos delitos, esto va a estar contemplado en el estatuto que regula las técnicas especiales de investigación en el Código Procesal Penal. Por eso creo que se comparte la idea de fondo con la indicación de los diputados, pero la técnica que proponemos es que esté concentrado en un estatuto único en el Código Procesal Penal. Esa es la idea, presidente, de la indicación 21, que claro, puede parecer contradictoria con la indicación número 20, pero es por una cuestión de técnica legislativa, que en el Código Procesal Penal se haga referencia a que cuando se investiguen organizaciones delictivas que trabajen en estos delitos, proceden las técnicas de investigación. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Luis Pardo. Gracias, presidente. Yo le quisiera preguntar al subsecretario si mantuviéramos entonces la idea del Ejecutivo, que la compartimos en términos de crear este estatuto, pero si mantenemos esa idea y retiramos esta indicación o bien no la adecuamos a lo que voy a preguntar, ¿qué pasa con las facultades que hoy día existen para utilizar técnicas especiales en el delito de trata de personas y en el delito de tráfico de migrantes, cuando el delincuente, digamos, es una persona o no es una organización que califique con los términos de la organización, con el estándar que se está imponiendo para las organizaciones? En otras palabras, ¿se mantiene las facultades que hoy día existen para utilizar las técnicas especiales en esos dos delitos, tráfico de migrantes y trata de personas, si retiramos esta indicación y mantenemos el Ejecutivo respecto de las facultades que hoy día existen cuando no se trata necesariamente de una organización? Ok, gracias, diputado Pardo. Señor subsecretario, si puede responder la consulta. Presidente. Disculpe, diputado Torrealba. Sí. Oiga, presidente, el diputado Fonsalía se nota que está cansado del trabajo tan duro que tuvo ayer en la noche, porque esta discusión la tuvimos la semana pasada, y como él no estuvo la semana pasada, quedó desactualizado. Entonces lo que habíamos conversado era que justamente lo que explicó hoy día el subsecretario, y al lugar la pregunta del diputado Luis Pardo con respecto a si es conveniente sacar o retirar esta indicación. Ya vamos a terminar la sesión, don Gonzalo, para que se vaya a dormir, no se canse tanto. Muchas gracias, diputado Torrealba. Señor subsecretario, si puede absolver la consulta al diputado Pardo, porque entiendo que de ser positiva retirarían la indicación. Señor subsecretario. Sí. Gracias, presidente. Muy breve. Efectivamente no se afecta la facultad que hoy día existe de aplicar estas técnicas aun cuando es una sola persona. ¿Y esto por qué? Porque este artículo 411 octies, en su inciso segundo, actualmente contempla dos hipótesis. Y leo, para mayor claridad, presidente, en el inciso segundo se señala que cuando existieran sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados. Es decir,
las dos hipótesis que contempla si es una persona o es una organización delictiva. Nosotros lo que proponemos es eliminar solamente la referencia a organización delictiva porque eso va a estar en el estatuto de organizaciones delictivas, en la nueva terminología asociaciones criminales o delictivas que se regula en el Código Procesal Penal, pero se mantiene cuando existen sospechas fundadas de que una persona participa en estos delitos. Esa es la diferencia, presidente, pero atendiéndolo, sí se mantiene esa facultad, incluso respecto a una persona, que es lo que sucede hoy en este delito. Gracias, subsecretario. Diputados Pardo, Fuenzalía y Torrealba, ¿retiran la indicación? Sí, en ese caso estamos disponibles para retirarla. Ok, muchas gracias. Se retira esa indicación entonces. Se da por retirada entonces. Sí. Pasemos al... Lo ratifique Fuenzalía si está despierto. Don Gonzalo. Estoy despierto y suscribo retirarla, aun cuando la explicación del diputado Torrealba no me dejó muy satisfecho. Espero que las próximas indicaciones las explique con mayor vehemencia. Muy bien, es cosa de leer la minuta de Pablo Celedón nomás. Señor secretario, perdón. Presidente, para claridad, entonces la indicación 20 está retirada y tendríamos que poner en votación el numeral 3 con la indicación número 21. Sí. En votación, señor secretario. Ya, en votación. Diputado Alessandri. Diputado Alessandri. Diputado Out. A favor. Diputado Out a favor. Diputado Calisto. Calisto. Marcelo Díaz. Está pareado. Calisto, ¿qué vota? A favor. Ya, no se escucha bien. Ya. Diputado Fuenzalía. A favor, secretario. Diputado Moreira. Moreira. A favor, secretario. Diputado Orsini. Secretario, yo me voy a abstener porque creo que acá estamos agregando métodos de investigación sin resolver cómo se van a implementar. Y eso me genera un poco de duda, así que prefiero abstenerme por ahora. Ya. Como el registro de las cosas informáticas que había mencionado en la sesión pasada, que creí que debiésemos haber revisado ahora antes de votar esta indicación. Ya. La diputada Orsini se abstiene. Diputado Pardo. A favor. A favor, diputado Pardo. Diputada Parra. Me abstengo igual. La diputada Parra se abstiene. Diputado Urrutia, está pareado. Diputada Santibáñez. Abstención, secretario. Diputado Torrealba. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. 7 a favor y 3. Alessandra a favor también. Alessandra a favor. Por favor. Ya. Disculpe. 8 a favor y 3 abstenciones. Aprobada el número 3 con la indicación número 21. Gracias, secretario. Y ahora Presidente. Ahora viene una indicación del Ejecutivo en la página... ¿Me da un minuto, señor Falaví? Diputada Parra. Perdón, disculpe, diputada. Diputada Parra, tiene usted la palabra. Ya, voy a pensar si los disculpa. Presidente, solo para comunicarle que llegó aquí el pareo entre el diputado Sebastián Torrealba y mío a partir de las 18:30 horas. Le voy a sacar la foto y se la voy a enviar, señor Falaví. Ya, gracias, diputada. A partir de las 18:30, ¿qué hora es? 10 minutos más. Ya, presidente, en la página 11 del comparado hay la indicación número 22, que es una indicación del Ejecutivo para agregar un nuevo numeral 4, nuevo, al artículo primero. Víctor, si eres tan amable. La indicación número 22 dice, es una indicación del Ejecutivo para agregar un numeral 4 nuevo al artículo primero del siguiente tenor. 4.
Sustitúyase en el inciso final del artículo 448 quater la oración bajo la técnica de entrega vigilada o controlada en los términos regulados en el título segundo, párrafo primero de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas por la frase bajo la técnica de entrega vigilada en los términos regulados en el párrafo tercero bis del título primero del libro segundo del Código Procesal Penal. Toda la indicación, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a dar la palabra al subsecretario sobre esta indicación del Ejecutivo. Presidente, esto es fruto también de las exposiciones que hubo en la discusión en general, particularmente el profesor Bascuñán, en cuanto el uso de la técnica especial de entrega vigilada. Resulta necesario eliminar la referencia que actualmente existe y que estamos modificando, que está contenida en la Ley 20.000, que es la Ley de Drogas, precisamente porque la regulación pasa a estar concentrada en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, hay simplemente un cambio de referencia. Esta regulación de esta técnica ya no va a estar en la Ley 20.000, sino que en el Código Procesal Penal, y esa es la razón de la indicación, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra sobre este punto. No habiendo solicitud, en votaciones. Ya, presidente. Diputado Alessandri, en votación el nuevo numeral 4 propuesto por el Ejecutivo, la indicación número 22. A favor. Diputado Alessandri, a favor. Diputado Out. Diputado Out, no está, parece. Diputado Calisto. A favor, secretario. Diputado Out, a favor. Diputado Out, a favor, ya. Diputado Calisto. A favor, secretario. Ya. Diputado Díaz está parejo, con pareo. Diputado Fuenzalía. A favor, secretario. Fuenzalía, a favor. Diputado Moreira. A favor. Diputada Orsini. ¿Me puede tomar la votación al final, por favor, secretario? Ya, no se preocupe. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia, está pareado. Diputada Santibáñez. Yo me abstengo, secretario. Tiene diputado Torrealba. A favor, secretario. Diputado Torrealba, a favor. Señor presidente. A favor. Diputada Orsini. Me abstengo. ¿Y pasó por mi casa? No es a favor. ¿Se en contra? Perdón, y 2 abstenciones. Hay un niño ahí hablando. Ya. Perdón, el Miguel Ángel con otro niño. Ya. Por favor. Guarda con su hermanito menor. Sí. Señor secretario, entonces el resultado de la votación. Lo vuelvo a repetir. 9 a favor y 2 abstenciones. Se aprueba la indicación número 22 del Ejecutivo. Ok, muchas gracias. A continuación procede las modificaciones al Código Procesal Penal y el mensaje y la indicación número 23. Señor secretario. Víctor. Presidente, corresponde iniciar la discusión y votación del artículo segundo del proyecto de ley. Modifícase el Código Procesal Penal en el siguiente sentido. La indicación 23 es de diputados para intercalar el siguiente numeral 9, de los diputados Fuenzalía, Pardo y Torrealba para intercalar el siguiente numeral 1, nuevo, pasando el actual 1 a ser 2. Intercalas en el inciso segundo del artículo 149 a continuación de los artículos 141, 142, la expresión 293. Esa es la primera indicación. Presidente, no sé si quiere leer todas las indicaciones o vamos una por una. Yo diría, como intercala el artículo 149, va mucho más atrás, que nos explique los diputados que realizan esta indicación cuál es el objeto y seguimos adelante. Perfecto. ¿Alguno de los diputados que realizan la indicación? Autores. ¿Alguno de los autores? Diputado Torrealba, tiene usted la palabra. Presidente. Sí, señor subsecretario.
Sí, presidente, solamente también por cuestión de orden, efectivamente está la indicación 23, pero la del Ejecutivo es similar, tiene una pequeña diferencia, pero abordan lo mismo. Entonces, no sé si prefiere, presidente, por explicar respecto a ambas indicaciones para resolverlas desde ya. De acuerdo, salvavidas para Torrealba. Señor subsecretario. Sí, gracias. Gracias, presidente. Ambas indicaciones apuntan a incorporar uno o dos delitos. Esa es la única diferencia en el artículo 149 del Código Procesal Penal. Este artículo 149 establece los recursos relacionados con la medida de prisión preventiva cuando es decretada por el tribunal. Y este artículo 149, si bien establece que la regla general es que la resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva es apelable y que no obsta en general la procedencia de este recurso cuando cualquiera de los intervinientes obviamente haya pedido la otra medida cautelar o otras medidas cautelares del artículo 157, establece una particularidad respecto de un catálogo de delitos de determinada gravedad que aparecen mencionados ahí, delitos sexuales, delitos vinculados al secuestro, delitos contra la vida, delitos graves contra la propiedad, delitos de la ley de armas y delitos de la ley de drogas, en que, no obstante, un tribunal haberse pronunciado para revocar o rechazar una prisión preventiva, establece este artículo que no puede ser puesto en libertad el imputado mientras no se encuentre ejecutoriada esta resolución que haya negado, sustituido o revocado la prisión preventiva. Es decir, en la misma audiencia el Ministerio Público puede apelar de esa resolución y hasta que no sea resuelto por la Corte, que va a conocer con preferencia para la vista y fallo de este caso, mientras no se resuelva eso no puede ser puesto en libertad. Lo que hace la indicación de los parlamentarios es agregar el tipo penal del artículo 292, lo que hace la indicación del Ejecutivo, justamente por haber precisado en dos artículos distintos estos delitos, es los artículos 292 y 293, es decir, asociación delictiva, pero también la asociación criminal, es que también tratándose de estos delitos en que se haya solicitado, por ejemplo, la prisión preventiva y se haya rechazado, se entiendan incorporados y que por lo tanto hasta que no sea resuelto por la Corte. Solamente estimamos hay una cuestión de coherencia, si por ejemplo respecto de cualquier delito de la ley de droga esto es procedente, no se entiende entonces la razón de por qué no respecto a una asociación delictiva que se dedica a los delitos de la ley de droga no pudiese ser procedente. Entonces la propuesta, presidente, es incorporar estos delitos en este artículo 149. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Pardo, ¿tiene usted la palabra? Sí, el sentido de la indicación, presidente, es el mismo que la del Ejecutivo. Me queda la impresión, a la luz de lo que expone el Ejecutivo, que el Ejecutivo comprende un tipo penal que nosotros no comprendíamos o no incorporamos, y me gustaría que el Ministerio Público recomendara cuál de las dos indicaciones le parece más conveniente. Nosotros nos atendríamos a lo que sea mejor en este caso. Cuando redactamos esto estábamos teniendo a la vista, por ejemplo, el caso de Robert Siglo, en que justamente algunos de los autores todavía no son habidos porque no existía esta posibilidad de mantenerlos en prisión mientras se resolvía. Así que me gustaría si le puede preguntar al Ministerio Público y nosotros podríamos retirar o mantener la indicación según lo que nos responda. Ok, en el entendido que la indicación del Ejecutivo puede subsumir también la del... Eso entendí yo, pero si está así de claro no es necesario. Diputado Fuenzalía. El audio, Gonzalo. Diputado Fuenzalía, no se le escucha. Gracias, presidente. Sí, voy a tener que hacerme cargo de las indicaciones, ya que el diputado Torralba se va pareado. Y lo que dice el diputado Pardo es tal cual, o sea, no, efectivamente creo que hay que incorporar la asociación ilícita, o sea, la asociación criminal y la delictiva, porque finalmente el ejemplo del robo del siglo que citó el diputado Pardo es el claro ejemplo. O sea, quedaron con el juzgado, en el juez de garantía no concedió la prisión preventiva y como no hubo que cumplir, hasta la apelación se produjo y fue revocada, pero claro, muchos de ellos se dieron a la fuga y no
fue muy difícil después detenerlo. Entonces, como estamos hablando de organizaciones sofisticadas que tienen organización y tienen una estructura que obviamente que si no quedan con la prisión preventiva van a darse a la fuga y van a tener una serie de posibilidades de estar escondidos y tener cadenas de protección. Creo que es importante que mientras la Corte, aun cuando no se dé la prisión preventiva, queden en calidad de privados de libertad hasta que la Corte lo revoque o confirme, en ese caso. Ok, el efecto. Se ofrece la palabra sobre este punto. Yo entiendo, para mejor proceder, en que vamos a votar la indicación número 24 del Ejecutivo, que también tiene incluida la 23, que daríamos por rechazada, en tanto la del 24 también la contiene. Se ofrece la palabra. No habiendo más... ¿Cómo no habiendo? Llevo mucho rato pidiendo la palabra, presidente. Ojalá pudiera mirar la comisión. Verdaderamente no se ve, diputado Orsini. Le ofrezco la palabra a usted, discúlpeme, y después a don Nicolás Cisterna de la Defensoría Penal. Más de aquí en adelante, entonces. Ya, presidente, sí, sobre esta indicación. Lo que hace esta indicación, y perdónenme el women's planning, pero lo quiero explicar un poquito más en sencillo, es que si se solicita una prisión preventiva, pero la persona que lo solicita, el Ministerio Público, generalmente no logra acreditar los presupuestos materiales, que son que la persona que haya más o menos algo de prueba que indique que la persona participó, que el delito existe, o bien no se logra acreditar la necesidad de cautela, que la persona es peligrosa para la sociedad, que es peligrosa para la víctima, no se logra acreditar, y el juez dice no voy a acceder a la prisión preventiva porque no se logró probar los presupuestos que solicita el artículo 140 del Código Procesal Penal. Si es que el Ministerio Público dice que va a apelar a esa resolución del juez, la persona queda privada de libertad. Hasta entonces. La regla general en el Código Penal es que la prisión preventiva es excepcional, y es vasta la jurisprudencia que ha dicho que nuestra legislación ha ido apuntando a revertir esta norma y hacer un uso indiscriminado de la prisión preventiva. Y a mí me preocupa que estemos avanzando hacia que las técnicas especiales, que son excepcionales, las estemos llevando a la generalidad. Lo mismo me pasa con la prisión preventiva. Yo no quisiera contribuir con mi voto a seguir ampliando la posibilidad de aplicar la prisión preventiva, que debiese ser una medida absolutamente excepcional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Orsini. Le doy la palabra a don Nicolás Cisterna, por favor. De la Defensoría. Así es. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se me escucha, no? Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a todos los y las presentes en esta sesión. Bien, nosotros coincidimos con el discurso hecho por la diputada Orsini, no solamente en el sentido de considerar que la prisión preventiva es no solamente la medida más grave, sino que también más excepcional dentro de las cautelares que prevé el Código Procesal Penal. En ese sentido, el artículo 149 viene a un poco alterar de manera excepcional el común funcionamiento de la imposición de medidas cautelares. Como bien señalaba la diputada Orsini, esto significa mantener a la persona en una figura de detención hasta que la sentencia sea confirmada o revocada por la Corte de Apelaciones correspondiente. Esto se traduce en que una persona podría estar incluso hasta 2 días privada de libertad en una figura que es totalmente anómala dentro de nuestro ordenamiento, porque ¿en qué condición queda la persona que queda privada de libertad? ¿Queda detenido? ¿Queda en prisión preventiva? Una prisión preventiva que no se impuso. Entonces es una figura en la cual se presta para que pueda existir discusión no solamente sobre su naturaleza, sino que también respecto de su necesidad. Y respecto de la necesidad es lo que quiero intervenir. Bastaría, en la práctica, que el Ministerio Público denomine, califique y sostenga sus argumentos en base a una calificación jurídica de asociación delictiva o criminal para poder optar a esto. De esta manera, ante, por ejemplo, una figura de homicidio, una figura que no está dentro del catálogo del artículo 149, por ejemplo, el hurto, o un hurto simple, tenemos un grupo de personas que se dedica al hurto hormiga y constantemente está sustrayendo especies dentro del supermercado, etcétera. Si es que a esas personas se le llega a prisión preventiva, el día de hoy esa solicitud es rechazada por parte del tribunal, esas personas optarían a la libertad. Sin embargo,
si el Ministerio Público, bajo esta nomenclatura que está haciendo, que está bajo la indicación, solicita de manera, ya sea un fundamento o artificial, que esto se traduce en una sociedad delictiva, estas personas verían extendida su privación de libertad en esta figura que, como le dije, no tiene una naturaleza como conocida. Entonces, se presta para un incentivo perverso por parte de los intervinientes y podría traducirse en este exceso de privación de libertad. Otro fenómeno que es importante a tener en consideración es que hay ciertos simples delitos que sí están previstos dentro del artículo 149, de todos modos, de manera tal que, de manera excepcional, no sería tan incómodo permitir prescindir de esta indicación. Por ejemplo, el artículo 149 dispone que, tratándose de los delitos establecidos entre varios otros, en las leyes de la ley número 17.798, ley de control de armas, y ley 20.000, que como ustedes bien saben, es la ley que regula el tráfico de estupefacientes. Entonces, el delito, por ejemplo, que citaba el subsecretario, que es el delito de microtráfico, el artículo 4 de la ley 20.000, podría estar obviamente sancionado sin necesidad de que esto esté configurado bajo una asociación delictiva o criminal. ¿A qué voy? Que los delitos que están previstos en el artículo 149 del Código Procesal Penal son de tal relevancia, son de tal gravedad, que el solo hecho de invocarlos por parte del Ministerio Público como tales, sin que exista una asociación criminal o delictiva, ya da la posibilidad de que se apele verbalmente y que la persona quede privada de libertad a la espera de que a la resolución de la Corte de Apelaciones. Entonces, pareciera que no es del todo necesario que las figuras del artículo 292 y 293 estén incluidas dentro del catálogo del artículo 149, ya que los delitos, entre comillas, bases, a los que estarían dedicados estas instituciones, ya podrían ser argumentos suficientes como para que el Ministerio Público apele bajo la modalidad del artículo 149. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cisternas. Tiene la palabra doña Tania Gajardo, del Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Bueno, saludo a todos los presentes y las presentes. Yo quiero hacer algunas precisiones respecto al punto, porque las personas quedan, ¿cierto?, a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones, y es que se hace la apelación verbal, no si es que el Ministerio Público dice que va a apelar, sino que si apela derechamente. Esa apelación se ve en un plazo entre 24 y 48 horas, y en la vista del recurso, lo que logra en la mayoría de los casos que nos hemos enfrentado a asociaciones ilícitas entre el año 2019 y 2020, es revocar la resolución del juez de garantía. Por lo tanto, logra aprobar los elementos que se necesitan para que, los presupuestos materiales, para que las personas queden en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y los del plan criminal, porque los delitos que cometen la asociación ilícita son del plan criminal, no son delitos base, porque son hacia el futuro. Entonces, se logra aprobar, no es que el Ministerio Público diga que va a apelar y no pruebe nada, sino que apela y logra aprobar ante la Corte de Apelaciones los presupuestos materiales de la asociación ilícita y el plan criminal, por lo que la Corte revoca, normalmente lo hace, y si las personas están ya en libertad, lo que yo les puedo contar de la práctica es que después es imposible encontrarla. El caso del robo del siglo que se mencionó acá es paradigmático. Estuvimos 3 días en audiencia en el robo realmente más millonario de la historia de Chile, y las personas se fueron caminando, la Corte revocó, dio por probado los presupuestos materiales de todos los delitos del plan criminal, incluyendo obviamente la asociación ilícita, y no ha sido posible hasta el día de hoy encontrar a los miembros de esta asociación. Hay que considerar que no todos los delitos graves están dentro de esta excepción que menciona mi colega de la Defensoría. De hecho, por ejemplo, una asociación ilícita para cometer delitos de trata de personas no estaría dentro de la excepción. Necesitamos que esté la asociación ilícita
en términos de este proyecto de ley, la asociación delictual y la criminal, para poder apelar verbalmente y que las personas queden a la espera de la sentencia de la Corte de Apelaciones antes que se le otorgue la libertad. Tanto en las asociaciones ilícitas, por ejemplo, que se dedican a las receptaciones y la estafa, en los casos de vehículos que yo mencioné en sesiones anteriores, Industria del Portonazo, Caso Manto, etcétera, donde podemos encontrar 400 víctimas de tanto, por un lado, las estafas como las receptaciones de esos vehículos. Ninguno de esos delitos que cometen las asociaciones ilícitas que más comúnmente nosotros perseguimos está dentro de ese catálogo que se menciona ahí. Y de hecho, si uno compara la gravedad, por ejemplo, de portar municiones, que es un delito de la Ley de Control de Armas, por el que sí hay apelación verbal, parece ser bastante distinto a la gravedad de un delito de asociación criminal o de asociación ilícita delictual. Entonces, como Ministerio Público, la verdad es que si este proyecto busca contribuir a la mejor persecución del crimen organizado, creemos que es necesario que exista la posibilidad de apelar verbalmente, tal como se formula en la indicación. Gracias. Muchas gracias, Tania. Se ofrece la palabra. Diputado Fuenzalía. Sí. Yo, efectivamente, Disculpe, diputado Fuenzalía. A continuación, el diputado Gonzalo. Bueno, efectivamente la prisión preventiva es excepcional, sin duda alguna, pero justamente la misma norma en el 149 que la establece también excepciones respecto de la aplicación y de la cautela de la aplicación de esta cautelar. Por lo mismo, hace excepción bajo ciertos delitos que aun cuando no hayan sido podido determinar los presupuestos materiales en el Tribunal de Garantía, por la entidad que tienen estos delitos, permiten que la persona que detenía, hasta que quede ejecutoriada la apelación, que finalmente puede revocar lo que el Tribunal de Garantía no concedió. Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es justamente ver, por la sofisticación que tienen hoy día la asociación ilícita pasa a ser una organización criminal o delictiva, es justamente dar en estos casos en que se va a apelar lo más posible, cuando no se conceda por el Tribunal de Garantía la prisión preventiva, es que las personas no queden en libertad, sino que durante las 48 horas, como señalaba Tania, queden en esa calidad de detenido para esperar si es que el Tribunal de Alzada lo revoca o no. Y eso va en la lógica del proyecto que estamos tramitando, porque si esto fuera un delito común y corriente, bueno, no estaríamos preocupados de todo lo que hemos aprobado ya, de tratar este tipo de organizaciones con otros, de otra manera, y darle una serie de facultades al Ministerio Público porque puede investigar de mejor manera, porque hoy día con la ley que tiene solamente la lógica de la asociación ilícita, muchas veces se generan espacios de impunidad. Entonces, tiene una lógica esto. Y al incluir el 292 y el 293, lo que se está haciendo es que en estos delitos, como en otros delitos que también la ley le permite, como la ley 17.798, la ley 20.000 de droga, y otros delitos del delitos del Código Penal, es justamente que son delitos que existe una alta probabilidad que aun cuando los presupuestos materiales en el Tribunal de Garantía no estén demostrados fehacientemente y el juez de garantía no lo considere, son personas que posiblemente se den a la fuga, pongan en peligro la sociedad, o sea, y por eso tiene una especial protección la ley, en decir, no, esto por lo menos esperemos una segunda opinión, en este caso siempre y cuando se haga la apelación. Si no se hace la apelación, obviamente queda libre. Pero si se hace la apelación, al menos esas 48 horas no quede libre, porque la experiencia del robo del siglo, que señalamos, que también señala Tania, es un claro ejemplo. Una organización con estructura tiene mucha mayor facilidad de esconder a sus miembros o permitirles que se fuguen y no den después con la justicia, aun cuando sea revocada la decisión que tomó el Tribunal de Garantía respecto a la cautelar. Así que yo creo que lo más lógico es aprobar esta indicación que está proponiendo el Ejecutivo y que nosotros obviamente estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Se ofrece la palabra. Diputado Aut. Sintonizo con la opinión de la Fiscalía, fíjate. Estamos elevando la categoría del delito de asociación ilícita. Estamos perfeccionando la persecución de dicho delito con acceso a técnicas especiales de investigación.
sabemos lo difícil que es penetrar en una organización y finalmente llevar a un detenido a la justicia, correr el riesgo de que toda esa pega previa sea desechada por una libertad condicional concedida sin previa estar ejecutoriada, la verdad, y sin darle el tiempo a la Fiscalía para que presente las pruebas correspondientes, a mí me parece que va, claro, si uno no quiere conseguir el objetivo del proyecto, que es perseguir mejor la asociación ilícita, claro, no tendría sentido esto. Pero otros delitos de menor envergadura están beneficiados por esta exigencia de estar ejecutoriada. Yo creo que si estamos elevando la categoría de la asociación ilícita, tenemos que igualarla con esos delitos. Yo por lo menos voy a votar a favor de la indicación. Muchas gracias, diputado Aut. ¿Se ofrece la palabra? Yo quisiera hacer una consulta al Ministerio Público, porque mi aprehensión es que el artículo 149 del Código Procesal Penal establece el catálogo de delitos que son gravísimos, que enumera. No solo la ley 20.000, sino que el secuestro de menores, violación, diversos tipos de violación, parricidio, homicidio. Y me parece que esta figura genérica, incorporar esta figura genérica, entre comillas, de la acción delictiva o la acción criminal, es como muy amplia, como que no hay un equilibrio con el catálogo que existe actualmente y con la incorporación de este tipo penal de acción criminal. Por eso le quería preguntar al Ministerio Público, ya que utilizan como referencia el robo del siglo, ¿cuál fue el artículo perseguido? ¿Por qué efectivamente no se pudo realizar en un delito de tal gravedad y entidad, o cuantía, mejor dicho, no se pudo establecer? Esa es mi pregunta al Ministerio Público, si Tania me la puede responder. Sí, señor presidente. ¿Por qué no se dio por acreditado el presupuesto material ya. Lo que pasa es que en esa audiencia la magistrado entendió que nosotros no pudimos acreditar la existencia de una asociación ilícita que realizó un plan criminal, porque nosotros formalizamos la investigación por la asociación, por las receptaciones de los vehículos previos al robo, por el robo y después por los delitos de incendio, porque los vehículos después fueron quemados en vía pública, con peligro de que se extendiera el incendio, ¿cierto? Y después hay la imputación finalizaba con el lavado de activos del producto del dinero que había logrado obtener la asociación. Entonces, la magistrado entendió, o sea, asumió la postura de la defensoría, de uno de los defensores, que era que en verdad ellos fueron un grupo que se organizaron solo para realizar el robo en particular y que no se trataba de una asociación ilícita, en circunstancias que nosotros incluso los teníamos grabados el día antes de su detención planeando un nuevo delito. Se pudieron grabar en la calle, fue la verdad bien particular la situación, porque el caso tuvo que reventar en jerga policial antes, porque ellos ya estaban preparando otro ilícito. Y de hecho ese fue el argumento por el cual la Corte después revoca la resolución de la juez de garantía, porque a la Corte le hizo sentido que eran personas que claramente estaban desde hace 3 años cometiendo delitos juntos. De hecho, las operaciones de lavado de activos son operaciones que realizaron también juntos, y lo puedo comentar porque se formalizó y fue pública la audiencia. Las sociedades que crearon para poder invertir el dinero las celebraron entre ellos mismos. Hay claramente uniones entre ellos para poder seguir ocultando el origen ilícito de ese dinero. Entonces a la Corte ya le hizo sentido eso y sí entendió que los presupuestos materiales estaban presentes y revocó y dio la prisión preventiva, pero posteriormente ya todos sabemos la historia, que no han sido habidos los líderes ni los más importantes partícipes de la asociación. Muchas gracias, Tania. Una última consulta. ¿Presidente? Con las modificaciones que hemos hecho a los tipos penales de asociación criminal y delictiva, no se corrige ninguna de las circunstancias que usted me explica, ¿no? No, la verdad que no.
muy sincera porque nosotros siempre el estándar, y es correcto que se nos exija eso, nosotros tenemos que lograr demostrar que es distinta obviamente la asociación ilícita de una simple coautoría. Y para eso nosotros tenemos que demostrar que hay personas que están organizadas y disponibles para cumplir con los fines de la organización en un tiempo en el que se note que existe esa voluntad de participar en los ilícitos que comete la asociación, y ahí los 4 elementos que nosotros siempre decimos que tenemos que probar y que ahora podría sumarse, ¿no?, el de los medios y recursos que el subsecretario nos decía que, claro, es un criterio, quedó claro en la historia de la ley que es criterio, pero esperemos que no se transforme en un requisito más de los 4. Pero sí, nosotros siempre, nuestro gran desafío con la asociación ilícita es probar que no es una simple coautoría, y en ese sentido también es importante destacar que nosotros no pasamos formalizando por asociación ilícita, ni pidiendo prisiones preventivas por asociación ilícita. Los casos de asociación ilícita se trabajan por muchos meses antes de pedir órdenes de detención. Tenemos que primero convencer a un tribunal de que esas personas conforman una asociación para que nos den una orden. Y de ahí en adelante viene todo lo demás. Entonces no es como el robo hormiga a un supermercado. No, nosotros no hemos ido nunca por asociación ilícita en un caso como ese. Ya hay doctrina y artículos que estudian la jurisprudencia. Nosotros mismos hemos hecho estudios de jurisprudencia en asociación ilícita de todos los años de reforma procesal penal, y no hay ningún caso de asociación ilícita de robo hormiga de supermercado. Es un trabajo bastante profundo y exhaustivo el que se hace en esos casos. Entonces, la verdad es que llevamos cosas que realmente son asociación ilícita y que podamos convencer a un tribunal de aquello. Muchas gracias al Ministerio Público. Agotado el debate. Presidente, yo estaba pidiendo la palabra, por favor. La diputada Orsini. Tiene usted la palabra, Maite Orsini. Muchas gracias. No, cortito, presidente. Solo quiero manifestar que el Ministerio Público pierda una solicitud de prisión preventiva no es culpa de la ley. De hecho, el Ministerio Público ingresa gente masivamente a prisión preventiva. Hay estudios que dicen que 9 de cada 10 solicitudes del Ministerio Público de prisión preventiva son aceptadas por los tribunales. Entonces, quisiera que no cayéramos en creer que efectivamente al Ministerio Público le faltan herramientas para poder ingresar a imputados a prisión preventiva, porque la mayoría, y gran mayoría de las veces que es solicitada, es aprobada por los tribunales, y si se pierde, insisto, no es culpa de la ley, es culpa de que no se han podido acreditar los presupuestos del artículo 140. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Orsini. Presidente. Diputado Díaz. Marcelo, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo no estoy pareado, pero eso no significa que no pueda intervenir en el debate. Pero yo quiero respaldar lo que dijo recién la diputada Orsini, porque de la exposición que hizo Tania, claro, queda como esa la sensación, que están amarrados de mano, que no tienen facultades. La prisión preventiva, lo dijo incluso el ministro de Justicia hace un tiempo atrás, a propósito de los presos de la revuelta, es la regla general, a pesar de que la norma es la excepción. O sea, la cantidad de prisiones preventivas que se decretan es superlativa, y en distintos campos. Entonces, yo creo que extender aún más, con el mayor respeto a la Fiscalía, que la Fiscalía diga, no, es que en este caso quizás no lo hicieron bien, no presentaron bien el caso, no formaron convicción en el juez, ese es el punto. Pero la herramienta de la ley la tienen. Entonces, seguir extendiéndola, cuando el diagnóstico del propio ministro de Justicia, a propósito, insisto, de este tema, es que la prisión preventiva en Chile se constituye en un problema porque se decreta de manera casi a esta altura automática, a pesar de que debiese ser una norma estrictamente excepcional, es mayor razón aún para no aprobar una norma como esta. O sea, yo digo que en algún momento también hay que hacerse cargo de por qué ocurre este caso, porque hablemos de otros casos. Sería bueno tener estadísticas acá, ¿no? O este caso, insisto, el Ministerio Público no formó convicción nomás, porque el juez decretó o resolvió una cosa distinta. Pero herramientas tiene. Entonces yo respaldo lo que dijo la diputada Orsini, porque de lo contrario, lo que hacemos es rebajar el estándar, por el estándar del rol que tiene que cumplir el Ministerio Público. Y yo creo que ese no debiese ser el sentido de este proyecto, darle toda la herramienta, perseguir eficazmente los delitos del crimen organizado, pero no rebajar los estándares al punto de afectar los derechos, porque todos sabemos que las medidas cautelares, la prisión preventiva, afecta a los derechos. En Chile no tenemos un sistema de error judicial que permita compensar a aquel que estuvo privado de su libertad por una medida de este tipo y que después resulta inocente. Nosotros tuvimos, yo sé que otro caso, ¿no? Pero
pero quiero decir cómo opera la justicia. Estuvimos con los presos de la revuelta, familiares de ellos, y había algunos que llevaban la mitad del tiempo que habrían tenido que cumplir como condena en prisión preventiva, y que daba su condición de reprocharle con un exterior, no tener no habrían cumplido un día por el delito que se les tiene en prisión preventiva. Entonces, yo creo que ya la realidad nos ha mostrado que esto ha ido muy lejos. Entonces, yo no creo que necesite esta facultad para cumplir su rol administrativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Vamos a votar el debate, vamos a votar esta indicación. Ya, presidente. Para claridad... Perdón, había levantado la mano, Gajardo había levantado la mano antes. Tenía levantada la No mano. sé si fue una precisión muy pequeña. Si fuera breve, Tania, no hay problema. Gracias, señor presidente. Yo creo que no estamos discutiendo la posibilidad o no de la prisión preventiva, porque eso está en las reglas generales. Estamos solamente discutiendo la posibilidad de la apelación verbal. Eso. Ok, muchas gracias. En votación, señor secretario. Presidente, para claridad de la señora y señores diputados, vamos a votar la indicación 24 y si esta se aprobara, se entendería la indicación 23 rechazada reglamentariamente porque ya se habría legislado en esa materia, estaría subsumida la indicación 24, para que quede claro a la comisión. Yo ahí quisiera plantear una distinción, Álvaro, disculpe, y se lo quiero plantear una consulta a la Secretaría, porque lo que hace la indicación del Ejecutivo, tal como hemos discutido, es introducir a esta regla del artículo 149 los tipos del 292 y 293, vale decir, asociación delictiva y también asociación criminal, que es más grave que la delictiva. A diferencia de la indicación de los diputados Pardo, Torralba y Fuenzalía, que la limitan solo a la 293, vale decir, solo asociación criminal, que es mucho más compleja y mucho más gravosa que la simplemente delictiva que hace el Ejecutivo. Por eso quería consultar el parecer a la Secretaría. O sea, no, yo entiendo, presidente, que la indicación del Ejecutivo incorpora la del 293 y además, o sea, la del 292, la del 293 ya la incorpora, es decir, subsume la indicación de los diputados Fuenzalía. Ahora, si quiere podemos votarla separadamente. No hay problema. Yo la votaría separadamente. Sí, perfecto, no hay problema. No hay ningún problema. Del Ejecutivo, y quiero solicitar también el parecer a la Comisión, de que lo que hace el Ejecutivo es incorpora la asociación delictiva, que es para delitos, y la asociación criminal, 292 y 293 respectivamente. Y lo que hace la indicación de los diputados Fuenzalía, Torralba y Pardo es limitarla solo a los más graves, que es el 293. Es que lo que pasa es que si votamos la indicación de los parlamentarios, no podríamos votar la otra, porque igual la incluye. Es como esa es mi consulta a la Secretaría. ¿Cómo resuelvo ese tema? Yo votaría... ¿Quién me pidió la palabra? Disculpe. Nosotros podríamos retirar la indicación para que se vote solo la del Ejecutivo. Perfecto. Ok, se retira entonces. Se vota solo la 24. Pide la palabra. ¿Quién pide la palabra? Diputado Augusto, usted tiene la palabra. Excepcionalmente porque estamos en votación. A mí me parece muy relevante lo que usted está diciendo, presidente. Y yo le invitaría a no retirar la indicación, porque evidentemente es distinta la disposición que uno tendría si se incorpora la asociación delictiva criminal que si se incorpora toda asociación delictiva. Y por lo tanto, yo soy claramente partidario que se inscriba, o sea, que se permita la apelación verbal e inmediata cuando se trata de una organización criminal, porque el tiempo que ha llevado llegar hasta allí y la gravedad de los delitos, en fin, pero no así del 292. Y por lo tanto, votemos primero si hay mayoría para incorporar el 293 y luego si hay mayoría para incorporar el 292. Yo por lo menos quiero votar a favor del 293 y en contra del 292. Y quisiera que me diera la oportunidad, presidente. Ok. Señor secretario, técnicamente, ¿cómo lo resuelvo? O sea, podemos votar la indicación 23.
como dicen, si la reponen o la puede hacer suya cualquier otro diputado. Votémosla. Ya, entonces vamos a votar la indicación número 23 que incorpora la asociación criminal, y a continuación vamos a votar igual la del Ejecutivo, que es la 24, que incorporaría eventualmente la asociación delictiva. ¿Ok? De acuerdo. Ya. Ya, perfecto. Ya, perfecto. En votación la indicación número 23 de los diputados Fuenzalía, Pardo y Torrealba. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Out. A favor. Diputado Out, a favor. Diputado Calisto. A favor, presidente. Diputado Díaz está pareado. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini. En contra. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra está pareada. Diputado Urrutia pareado. Diputada Santibáñez. En contra. Señor presidente. En contra. Seis a favor, 3 en contra. Aprobada la indicación de los diputados. Ahora procederemos a votar, si me esperan un segundito, la indicación número 24 del Ejecutivo, que incorpora las dos figuras de delictiva y criminal, organización delictiva y criminal. ¿Okay? Estamos en hora, presidente. Tendría que pedir extensión si quiere seguir votando. Y yo no puedo. Señor secretario, disculpe, lo planteaba la diputada Santibáñez también. ¿A qué hora termina esta comisión? Ya a las 19 horas. ¿Perdón? A las 19 horas, presidente. Pero se prorrogó tácitamente porque estábamos votando. Estamos en votación. Estamos en votación. Terminada la votación, se va a prórroga. Entonces termina esta votación y vamos a levantar la sesión porque estamos dentro del proceso de votación. Sí. Y hubo... Ya. ¿Se tiene que pedir la unanimidad, pero? Es que comenzamos, diputada Santibáñez, disculpe, tiene la razón en preguntarlo, pero comenzamos a votar antes del término y por eso le quiero preguntar al señor, a la vice. Tenemos que terminar porque se acordó antes del término que discutir si íbamos a votar las dos indicaciones a una y en el proceso de la discusión se acordó que votáramos las dos indicaciones, así que hay que terminar la votación y luego se levantará la sesión próxima. Ya, indicación 24. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Out. En contra. Diputado Out en contra. Por favor, silencio. Diputado Calisto. A favor. A favor. Diputado Díaz está pareado. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputada Orsini. En contra. Diputado Orsini en contra. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Está pareada. Diputado Urrutia pareada. Diputada Santibáñez. En contra. En contra. Diputado Torrealba está pareado. Diputado Leiva. En contra. Cinco a favor. 4 en contra. Aprobada la indicación del Ejecutivo también. Ok, se aprueba. Queda para los dos delitos, para los dos tipos de organización. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Agradecemos al Ministerio Público, al señor subsecretario, a la Defensoría Penal Pública, diputadas y diputados. Nos vemos el lunes, ¿cierto?